Lo que quiero, Diego, es que me ayudes, ata conmigo a encontrar a las personas que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad. ¿Qué hay que hacer? Nos toca caminar, bastante. Lo que sea por recolectar la verdad. Bueno, empecemos con Miriam. ¿Cómo fue tu llegada a Londres? Mi llegada a Londres fue en un invierno, pero fue una experiencia muy rara, no entender qué estaba pasando. Escuchas es como sonidos y sonidos que se confunden. El autoexilio, o mejor definido, autoexilio, porque yo decidí quedarme acá porque no quería regresarme, me ha impactado más que todo en aprender, ¿sí? En reinventarme. Porque pasas de ser una persona que ha liderado procesos, que ha estado al frente de cosas, que ha pasado por situaciones muy complicadas, a estar como prácticamente un bebé. Yo no salí por amenazas personales, ¿no? Yo salí por decisiones personales asociadas pues, con el país y con la violencia que vive el país, pero al final de cuentas, pues sí, ahí se abren preguntas interesantes sobre quién es víctima y quién es no víctima, ¿no? Llegué a Londres en el 2002 como asilada política debido a mi defensa por los derechos humanos. Para mí fue muy difícil porque yo venía de tener una vida muy activa como profesional, ser la mayor en mi casa, ser el eje de apoyo para mis padres en mi familia, y encontrarme en este país sin poder trabajar, a tener que empezar una vida de nuevo haciendo cualquier labor. Diría que ser hija de refugiados políticos conlleva varias cosas, como por ejemplo el miedo y pues vivir con las consecuencias de esos traumas que quedan en la familia. Yo me sentía a veces un poco rara como chiquita porque yo sabía que mis papás tenían una historia como muy fuerte. En el marco del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el 2016, se crearon varios mecanismos de justicia transicional. Dentro de esos mecanismos que se crearon, hay un mecanismo judicial, que es la Jurisdicción Especial por la Paz, y dos mecanismos no judiciales: la Unidad por la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. La Comisión está trabajando en unos 23 países. Este trabajo se ha hecho con el impulso y los esfuerzos incluso de los refugiados mismos. En Reino Unido, Irlanda y otros espacios de apoyo en estos países han hecho un gran esfuerzo de recolectar los testimonios, pero también de desarrollar actividades de reconocimiento y de escucha. Recuerdo que cuando tenía 12, 13 años vivía en la finca, digamos, con mis abuelos en Putumayo, y bueno, de vez en cuando llegaban unos señores en botas de caucho, vestidos de civil, pero con unas rifles y ametralladoras así larguísimas, ¿sí? Y entonces pues mi abuelo decía: ay, ahí vienen los muchachos, ahí vienen los muchachos. Y tú les decías no a estos, entonces ya vas a tener un problema por no apoyar. Y si los apoyabas, entonces el otro lado, los militares, te iban a chulear, te iban a poner una etiqueta de que eres un colaborador. Y bueno, pues eso, una memoria que quiero que quede acá. Yo soy Marta. Di mi testimonio en 3 oportunidades a la Comisión de la Verdad y también tomé 76 testimonios y 16 con enfoque étnico. Mi experiencia al dar el testimonio fue sanadora, fue darme cuenta de que en verdad también he sido una víctima,
y que también mi testimonio es parte de lo que vive el país. Sí, no, yo creo que, digamos, yo he entrevistado a muchas personas y yo nunca, a mí nunca me habían preguntado si yo quería dar mi testimonio. Creo que el poder ir más allá de lo académico, de todos mis análisis académicos también, y de contar la vivencia personal de cómo ve uno el país en esos momentos y de qué impactos tiene esa violencia en uno, era una cuestión mucho más personal que le permite a uno también reconocer sus dolores con el país. Creo que ha sido positivo en mí ese esfuerzo que hice por tener que desnudarme ante otra persona, contarle cosas que yo ya había decidido enterrar en el pasado. Ya no me pesa como tanto ese recuerdo, tener que revivir otra vez. Sirvió mucho para desahogar muchas cosas que yo tenía represadas, que nunca me imaginé que me dolieran tanto. Dolor que por supuesto no desaparece, pero que uno aprende como un poco mejor a manejarlo. Pero no, es importante hacerlo, es importante hacerlo. Que había un episodio en mi vida que no lo había trabajado. Me sirvió mucho explorar ese rincón y sanarlo junto con miembros de mi familia. Sí, ha sido un reconocimiento poder participar en este proceso. Normalmente en las historias de la guerra y del conflicto, nosotros que hemos estado afuera o que hemos nacido afuera no contamos dentro de esas narrativas. La Comisión de la Verdad ha recogido 13.574 entrevistas, de las cuales 1.869 han sido tomadas a personas que se vieron con la necesidad de salir del país. Se han observado cómo en las entrevistas el papel que han jugado las fuerzas militares, por ejemplo, en el abuso de derechos humanos, el papel de grupos paramilitares en asesinatos y otros tipos de abuso y violación de derechos humanos, la violencia que ha implementado la guerrilla durante tantos años, cómo el conflicto ha sido utilizado de forma en contra de las mujeres, además con las poblaciones LGBTI. Como entrevistadora, esta experiencia me ha enriquecido mucho en la labor de escucha. Ha contribuido a reencontrarme con mis orígenes afrocolombianas. En todo el trabajo que uno ha hecho con la comisión, uno pensaba, al menos, que en un principio la recolección de testimonios iba a ser más sencilla. Pero no fue sencilla, y no fue sencilla desafortunadamente por dos razones que se salen de las manos de la Comisión de la Verdad. Primero, porque ser parte de una Comisión de la Verdad en medio de un gobierno que está en contra de la Comisión de la Verdad es muy difícil en un país profundamente polarizado. Diego, ¿qué es la verdad para ti? La verdad para mí es honestidad, es transparencia. Para mí la verdad es un proceso donde yo debo estar abierta a entender mi forma de ver las cosas, pero también a ver la forma como el otro puede ver ese mismo asunto que yo estoy examinando. Y también un ejercicio de información y de consultar fuentes para no quedarme con lo que yo quiero, que sea mi verdad, sino confrontar mi verdad y confrontarme a mí misma. Entonces la verdad también es una herramienta de poder para la sociedad civil. El elemento importante es que se pueda enseñar eso a la población, que se haga mucho trabajo pedagógico para que los jóvenes de hoy que van creciendo puedan entender mucho. Tantas personas con que hemos hablado, las personas exiliadas en este país o en otros países, lo primero que cuentan es que cuando dicen que son colombianos, colombianas, lo primero que les echan a la cara, Colombia, droga, cocaína. Y en ese contexto la gente ya no tiene confianza en hablar. La impunidad no es accidental, incluso es una estrategia de guerra, ¿no? Y como dije anteriormente, me parece poder saber
saber que la Comisión está haciendo lo posible para que el exilio sea reconocido como una de las violaciones del conflicto. Solamente mirándonos a la cara y hablándonos vamos a poder transitar hacia un país donde la muerte no sea una cotidianidad. Y es que 60 años de guerra no se van a acabar así nomás. Por lo tanto, yo me veo en ese escenario, me veo en un escenario siempre aportando hacia ese objetivo. Y creo que ahí es donde me siento bien, donde me siento feliz. Esa es una pregunta muy dura, Ingrid. 2, 3. Escucha, toma 2.